El rey cínico. Bueno. Aquí tenemos a Mixasua. Oye el nombre. Eso no son nombres de gente de que Mixasua, el rey cínico. Un provocador de la red. Un aplauso. Busquen en Amazon su libro. Un tigre. Tiene un libro. Cómprenlo. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Tu novela? ¿Cómo se llama? Es Entrevistando a Lucifer. Entrevistando a Lucifer se llama. Tiene una novela. Sí, tiene una novela. Sí. Tigre está loco, loquísimo. Filosofía medio rara. Una medio rara. Mierda. ¿Y de qué nos viene a hablar? De esa vaina ya, ¿no? Él es del mismo corte con que Amado. ese título. ¿Cuál Amado? Un amigo de nosotros que es literato, que también participa aquí. El que llega con la franela, él es. Ok. Sí. Yo pretendo escribir una novela corta antes de los 35. Bueno. Yo pretendo publicar 3 libros el próximo año. No. No he empezado. He hecho uno. Espero que vamos a comenzar con el tema. Yo vengo a hablar de George Orwell, un autor que yo considero que está secuestrado ideológicamente. Si buscamos en las redes sociales, así por arribita, y en los comentarios de Facebook de varios videos de películas de sus historias, vemos que hay una cierta malinterpretación de su historia. Sabemos que George Orwell, él fue muy crítico con la Unión Soviética, siendo más específico con el estalinismo. Sus 2 principales obras, 1984 y Rebelión en la Granja, son básicamente una tiradera a Stalin y a todo lo que significó ese lío que hicieron los comunistas. Y de alguna forma, el discurso liberal, entendiendo liberal en el sector derecha, se lo ha cogido para él. De alguna forma ha interpretado que como Orwell critica al comunismo stalinista, critica al comunismo en general, cuando no, el pana era troquista, tirando por ahí por el anarcosindicalismo, y en su etapa ya más madura y cuando se desencantó con el lío que le hicieron en España, ya se volvió más socialdemócrata. Él siempre lo fue, siempre defendió ideas socialistas, pero de alguna forma, no sé qué vuelta, sí sé cuál es vuelta, pero de alguna forma llegó hasta que la derecha lo considera como casi una crítica al estatismo en sí. Un apóstol de ellos. Sí, cuando él fue simplemente su crítica principal, sacando ya, si lo extrapolamos fuera de ese contexto histórico, era al autoritarismo, tanto de derecha como de izquierda. A él lo que le causaba terror, lo que le quitaba el sueño, era una figura autoritaria que limite la libertad en general. Si vemos, por ejemplo, en Rebelión en la Granja, en sí, él no hace una crítica a la analogía que él hace del socialismo y del comunismo, que es el animalismo. En ningún momento en ese libro se critica lo que es el animalismo en sí, porque la consecuencia negativa que tenemos al final del libro o de la película se causan cuando cada una de esas leyes se tergiversan y se modifican a conveniencia de los poderosos. Y algo importante, él como sindicalista, que él apoyaba un tipo de democracia asamblearia, que lo que decide y lo que haga el gobierno, el Estado, venga de la masa del pueblo, que se llegue a un acuerdo. Incluso aquí vemos cómo los animales, cada vez que iban a hacer algo, se discutían, habían debates entre Napoleón y Bola de Nieve, Snowball, como dicen en inglés. Habían debates y según el que se manejara mejor, se tomaba una decisión. Y cuando Snowball, Bola de Nieve, intentó educar a los demás animales, porque aquí simplemente eran los cerdos los más activos intelectualmente. Cuando él intentó educar a los animales en general, enseñarle a leer para que no lo manipularan,
Napoleón se opuso. Incluso Napoleón fue más pillo, políticamente hablando, y él, en vez de educar a los demás animales, educó a los perros, que son la analogía de la policía. Que básicamente para formar tu dictadura necesitas apoyo de los perros. Sí. De los militares. De los pacos, como dicen los chilenos. Y que Snowball era Trotsky, ¿no? Y Napoleón venía siendo Stalin. Y en tiempos modernos, Napoleón viene siendo Pablo Iglesias y Snowball viene siendo Errejón. Más o menos. Mi líder. Bueno, más o menos. Mi líder. No me relajes, Errejón. Y yendo más. Es una falsa equivalencia, ¿no? Sí, ahí no, porque Iglesia más político. Sí. Iglesia sí vendría siendo, Napoleón, Iglesia, sí. Pero yendo ya al otro libro muy conocido de Orwell, en 1984, es verdad que hay un fuerte control del Estado y que te vigilan y todo eso, pero algo como que se ignora mucho es que ese control era simplemente para los miembros del partido, que eran como el 15% de la población. El resto de la población se le daba banda. Y se le daba banda porque en verdad no se sumergía en la política en sí, no estaba políticamente educada. Llegó un momento, ustedes saben que ahí en 1984 se le ve, tiene una visión muy política, pero es un lío de falda, básicamente. El tipo se achochó de una tipa, entonces en una que está ahí él descansando en la cabaña, él ve a una tendedera y hace una perfecta analogía de lo que es el pueblo y afirma, y como es, que el poder está en el pueblo en sí, que ellos son los que tienen y deben de tener la soberanía, pero es un poder dormido que interesa que se quede así dormido y que es muy difícil que se llegue a despertar, y si se despierta también va a ser muy difícil de controlar. Entonces, básicamente, este monólogo que he hecho aquí es para decir eso, que el señor Orwell no era, no es un canto a la libertad y en contra del estatismo ni nada de eso, simplemente en contra de este tigre, de Stalin y de lo que él representaba. De la figura autoritaria. Yo quiero, bueno. Dale, Julio, dale, por favor, Julio. Dale. No, yo quería decir que parte del mito alrededor de Orwell, en el sentido de que, bueno, es un defensor, o bueno, representa la mayor crítica del comunismo, pero también a favor del liberalismo, y vemos cuáles son las consecuencias del socialismo, es propaganda estadounidense. Resulta que todo el que creció en los Estados Unidos desde los años 70, probablemente hasta los años 90, leyó Rebelión en la Granja, porque era parte del currículum escolar. Es decir, oigan, yo que hice un año de escuela aquí en Estados Unidos, yo le puedo decir que uno de los países que más adoctrina a sus muchachos es Estados Unidos. O sea, los adoctrina de manera... por una manera que le mete unos chis grandísimos. Yo tengo una prima, apellido Guzmán Valdera, que ella, tú no le puedes hablar mal de Estados Unidos. Ella entiende que Estados Unidos es potencia mundial y te justifica las intervenciones que hizo Estados Unidos a América Latina y al Caribe. No, es que, oye, es que no. Ella llegó vieja, ella llegó una señora mayor a Estados Unidos, pero ese sistema educativo de Estados Unidos es una cabronería. Te adoctrina, sí, y te conduce precisamente. Y eso está bien. Todos los países deben emular ese sistema, claro que sí. No te rías. Ojalá todos los países del mundo tener ese nacionalismo que tiene Estados Unidos, ese patriotismo. O sea, yo estoy sorprendido y hasta se me eriza la piel cuando hablamos de ese sistema educativo dogmático de Estados Unidos, en donde los padres de la patria, incluyendo a Donald Trump, bueno, me creo cosas, pero ustedes me entienden, son ídolos nacionales. Todo el mundo aspira a tener ese poder y a estar involucrado en esos temas de defender su nación y todas estas cosas. O sea, eso es increíble como Estados Unidos logró históricamente impulsar. Yo recuerdo, haciéndote paréntesis, yo recuerdo una vez que en clase, uno de los primeros temas que se trataron aquí en la Cuadra Talks fue de la bomba atómica. Y el profesor de historia hizo una pregunta una vez, porque el profesor de historia era latino
y él quería sacarlo un poquito del chi que le habían metido a los muchachos desde chiquito y decirle, no, también los países oprimidos tienen una perspectiva de Estados Unidos como un imperio, ¿no? Y él hace la pregunta para ver si los jala a autocrítica y le dice, ¿qué ustedes creen de la bomba atómica? Había civiles, se murieron civiles. Y los muchachos le respondieron, ¿quién le manda a meterse con nosotros? Que se mueran los civiles. Los muchachos de la clase, unos alienados dicen que se mueran todos, que se calcinen. Bueno, ¿Quiénes se mandan a meterse con el país del águila? Entonces, oye, es que al final una nación progresa cuando sus propios ciudadanos defienden su interés nacional. Dios mío. Sí, es a través de la educación y la formación continua que tú consigues esos objetivos. En serio, o sea, pónganse a pensar, ¿qué tú haces con tener ciudadanos que no se sienten identificados con la historia y con el legado de nación en el mundo que tiene? Claro. Ese sistema educativo está bien hecho. El culto al veterano. Pero en el key de defender no símbolo patrio ni nada de esos asuntos, sino territorio y recursos naturales, que tenga el sentido de patria. Cierto sentido. No, yo también soy un patriota en ese sentido, pero para llevarnos de nuevo a donde yo quería ir, es que todo el que estuvo aquí, para volverlo a traer a Orwell, todo el que se crió aquí desde los años 70 a los años 90, le metieron Rebelión en la Granja como un libro que te decía, mira, si ustedes apoyan el socialismo, esto es lo que va a pasar. Una alegoría en ese sentido. Entonces, la CIA financió una película. La película animada fue financiada por la CIA. Entonces, la mala interpretación de Orwell en ese sentido proviene principalmente de la propaganda estadounidense. Bueno, Marlon, ahora te doy el piso a ti, dámelo. Bueno, yo iba a decir que efectivamente existe un falso dilema lamentablemente promovido, entre la libertad y la igualdad. Es un falso dilema porque no es necesario uno dar la libertad para poder hablar de igualdad. Y en esto yo quisiera una respuesta de Carlos, que me explique cómo es posible que cada vez que pretendamos hablar de un sistema de redistribución que no necesariamente es defendido por quien le habla a ustedes, de redistribución igualitaria, ¿por qué efectivamente estamos hablando de un cese de las libertades? Para mí es un falso dilema, y yo quisiera que Carlos me responda, pero antes de eso quería decir que Marx efectivamente, y no sé con quién hizo el comentario, quién fue que me trajo la idea a la cabeza, si tal vez fue Misael o en la intervención de Ramón, no sé, pero Marx efectivamente tenía una concepción sumamente democrática en esta crítica que él le hacía a la filosofía alemana en general, pero sobre todo a Hegel, porque él entendía que el impedimento más importante para la democracia alemana era el conjunto de concepciones que los alemanes tenían en la cabeza, el idealismo, y bueno, y que existía de facto, podía existir de facto una democracia porque el poder provenía de la materialidad que generaban los hombres. O sea, no sé por qué rayos el pensamiento me vino, lo quería conectar con algo, pero vuelvo a lo primero. Carlos, porque sé como que te toca hablar ahora. Como todo lo de Marx, llega en un momento inoportuno y no sirve para nada. Mentira, Marx es mío. ¿Por qué hablar, Carlos? Yo sé que vas a meterte ahora. ¿Por qué hablar? ¿Quién? ¿Marx? Eso no sirve para nada. Está bien. No. Tenemos esa discusión luego. No, analfabeto, no digas esa vaina. El papá del social. No digas eso. Analfabeto, como dice Marlon. Carlos, dale. Eso nada más le sirve a la gente que se monta sobre la teoría marxista para vivir. Bueno, no necesariamente. Él sirve hasta para darle palos, pero hay que darle palos. Hay que estudiarlo para darle palos. O sea, para mí, las críticas... no, exactamente. O sea, para mí... el desarrollo filosófico y en alguna medida sociológico del siglo XX se ha dado en críticas de lo que Marx dijo, pero sobre todo de lo que se ha dicho de Marx. O sea, Marx es indispensable en ese sentido. No es que tanto que tenga razón. Es más, yo voy a hacer un comentario que va a sonar feo.
ese capítulo 24 de su libro El Capital, en donde te habla de la apropiación original y todos estos temas, de dónde surge la riqueza del mundo, es quizá lo único que tú puedes rescatar. De toda la vaina que dijo Mar en todos sus escritos. O sea, al final, todo lo que él dijo se equivocó. Bueno, es que... Ramón, dime tú, Misael. No, que saliendo de Marx, un tema interesante también que lo podemos debatir en otro momento y volviendo a nuestro inglés favorito. Algo interesante del libro es que al principio te plantea 7 reglas, como los animales no duermen en cama, los animales no beben, el que anda en 2 patas es enemigo, el que anda en 4 patas y tiene alas es amigo. Y todas esas reglas al final se sintetizan tanto y se llega a violentar tanto que al final solo queda en una, que es todos los animales son iguales, pero hay algunos animales que somos más iguales que otros, como diferenciando al poder en el Estado de la cúpula de la Unión Soviética, diferenciándose del pueblo en sí. Incluso uno de los momentos más críticos del libro, que sinceramente el libro infantil, pero tanto en la película como en el libro, te llega cuando sacrifican al caballo, que es una analogía del pueblo ruso. Básicamente te diré lo que le critica a Orwell, lo que le critica a Stalin el loco. Tú por tu hambre de poder, tú mataste a tu pueblo simplemente por el poder y las ideas que comenzaron todo este meneo, la echaste a un lado simplemente porque tú no quieres poder, porque al final termina bebiendo, termina durmiendo en una cama, termina haciéndose amigo de los humanos, que ahí también le tira su pullita de que mira, tanta mierda que tú hablaste, y al final te juntaste con el enemigo, que era el enemigo de tu pueblo, de tus animales. Sí. Bueno, en fin, la crítica de Orwell en ese libro y también la crítica de Orwell en el libro 1984 son críticas que se pueden extender no solamente al socialismo, sino a la sociedad moderna. Por ejemplo, el Estado vigilante no es un asunto solamente de China. El Estado vigilante más perfeccionado lo tiene Estados Unidos. Y entonces dicen, ¡ay! Los chinos, mientras Estados Unidos se lo está metiendo frío. Estados Unidos tiene una perfección del Estado vigilante tal que tiene a sus ciudadanos pensando más en lo que puede hacer el país con el que ellos compiten que su propio país. Así de perfeccionado está. Mira. Entonces, la polémica. Yo creo que en 1984 le cabe más a Estados Unidos que China, pero la gente lo va a seguir tomando como que le cabe más a China que a Estados Unidos. Pero antes de terminar el bloque, tenemos que escuchar una reacción de Carlos sobre el tema de lo que yo creo que es un falso dilema entre libertad e igualdad. Que yo creo que es... Carlos, por favor, si estás de acuerdo o en desacuerdo con esta idea, yo digo que es un falso dilema. Bueno, lo primero otra vez definir el marco. O sea, desde el liberalismo se defiende la igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir la igualdad ante la ley? Que a iguales crímenes o a iguales violaciones del orden o de la esfera pública, iguales penas. Es decir, esto es una abolición de lo que era la nobleza. La nobleza tiene un código legal diferente. Entonces, la igualdad ante la ley rompe con el asunto de la nobleza y establece las mismas reglas de convivencia para todo el mundo. Entonces, si hablamos de igualdad dentro de ese marco, el liberalismo no presenta ningún conflicto contra igualdad y libertad. Ahora, cuando hablamos de igualdad en términos materiales, aquí entra en conflicto con varias partes. Primero, habría que definir qué igualdad, o sea, o qué nivel de bienes o servicios consideraríamos que son necesarios para todos al mismo tiempo. Es una pregunta súper profunda y algo que incluso entra en lo que son las variables relativas, porque incluso podríamos decir que los mismos bienes y servicios que la sociedad de cierto territorio entiende que son necesarios,
no lo entiende así otra sociedad. Entonces ya ahí entra un debate. Ahora, desde el punto de vista económico, hay otra complicación, y es que nosotros como seres humanos, biológicamente somos distintos cada uno del otro, y tenemos cada quien, por ejemplo, a uno se le da mejor leer, a otro se le da mejor jugar pelota, a otro se le da mejor una que otra habilidad. Entonces, eso es lo que sustenta lo que es la división del trabajo, que seamos diferentes todos. Entonces, pero para aterrizar la pregunta, Carlos, en el tema... No, yo voy a llegar, lo que te estoy tratando de mermar. Sí, la base. Entonces, dentro de esa división del trabajo existen unos incentivos. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo hago mejor una actividad, yo me beneficio de eso. Entonces, esos diferentes incentivos o desincentivos de las actividades es lo que determina un nivel de renta específico, una distribución de la renta específica, porque la distribución de la renta se da en el proceso productivo. O sea, tu participación sobre el valor general es lo que determina la renta que tú sacas del proceso productivo, básicamente. Entonces, cuando tú defines una igualdad material, digamos que busquemos una igualdad de la renta, tú estás realmente rompiendo con todo el esquema de la división del trabajo, de los incentivos, no solamente para participar en esa división del trabajo, sino para ser más eficiente, porque hay otra cosa. Pero digamos que llegamos a la igualdad de la renta, pero entonces, ¿cuál es el incentivo para participar de una que otra actividad?